Doctor, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bien. Acá andamos tratando de entender algunas cosas. Y yo decía, bueno, se están peleando o hay una disputa o hay una diferencia respecto de quién va a ser el procurador. Y parecería una disputa política nada más. Pero más allá de disputa política, hay un montón de fiscales de la nación que están esperando ver efectivamente cuál es el referente, el jefe, el procurador, el jefe del Ministerio Público Fiscal, en donde tener un marco, ¿no?, de referencia. ¿Es importante para ustedes saber y despejar dudas sobre quién va a ser el procurador? Es importante para los que trabajamos en tribunales, pero es más importante todavía para los ciudadanos, porque los fiscales somos los abogados de la gente. Y el Claro. Ministerio Público Fiscal, pensado así como un cuerpo de abogados para los ciudadanos, nació en el año 1994, es relativamente reciente en tiempos históricos, y hace casi 2 años que no tiene un jefe. Y el jefe de los fiscales tiene que, por ejemplo, diseñar la política criminal que se va a implementar en el país. En un país como el nuestro, que tiene tantos problemas de inseguridad, es central, por ejemplo, que haya un procurador general que escriba, que fije las líneas de trabajo, que arme los equipos y que de una vez por todas haga una reforma muy importante que hay que hacer para acercar los tribunales a la gente. Digamos, los empleados de tribunales somos empleados de los ciudadanos y hay que hacer un trabajo ahí para reconstruir confianza, para reconstruir un cierto mecanismo de diálogo mucho más abierto, hay que acercar la justicia a la sociedad. Para eso está un procurador. Es muy importante que haya un procurador, quien sea, pero un procurador que tenga el consenso del Congreso, tanto para los ciudadanos como para los que estamos adentro de tribunales, pero fundamentalmente para los ciudadanos, porque van a poder tener una cabeza que va a pensar y junto a sus equipos va a diagramar cómo hacer que la vida de los argentinos en muchos aspectos sea más fácil. Bien, a ver, fue para mí clave la palabra que utilizó reciente, consenso, en el Senado, ¿no?, en el Parlamento. Digo esto porque da la sensación que por ahora hay una disputa política fuerte entre dos sectores del oficialismo, un sector de la oposición, como que el que gane será porque salte después de una disputa política, con lo cual el que llegue será el ganador de una disputa política. Y eso ya me hace ruido. Sí, eso no es bueno. Eso no es bueno porque además el Procurador General es un cargo que dura de por vida. Y el consenso tiene que ver con la legitimidad. Por eso interviene el Congreso. Se supone que si el Senado va a ser quien va a votar por mayoría a un funcionario, como el Senado es plural, están representadas todas las provincias, todas las fuerzas políticas, quien surja de ese diálogo, de ese debate, de esa disputa, va a ser una persona que va a tener mucha legitimidad para ejercer un trabajo tan pero tan delicado. Lo que me parece, y lo puedo linkear un poco con el informe tan lindo que hicieron recién sobre las elecciones de mañana en Estados Unidos, que hay un problema en Occidente con qué hacer con la cosa pública, ¿no? La banalización de los asuntos públicos, el uso de la representación política con fines privados, esta lógica de Boca River cuando estamos discutiendo cosas que son comunes a todos los ciudadanos, me parece que atraviesan a Occidente, cada país lo tiene o lo sufre con sus particularidades, pero que en definitiva es algo que a mí me llama poderosamente la atención cómo pasa en todas partes y eso hace nuestra vida cada vez peor y es como que los ciudadanos, si permanecemos mirando una especie de partido por televisión y lo que se está discutiendo es básicamente gran parte de nuestra calidad de vida. Doctor. Por eso a mí me parece que, con esto cierro la idea, me parece que en la Argentina tenemos muchos problemas, pero hay uno que es muy grande, y eso me parece que envuelve en general a la función pública. Hay buenos funcionarios, buenos jueces, buenos fiscales, pero en general me parece que falta un poco de lealtad con la Constitución. Digamos, las personas que ejercen cargos públicos fueron honradas para servir a los demás. Y eso me parece que ahí hay algún ruido y se utilizan a veces los cargos públicos para otro tipo de disputas. Doctor, ¿qué opina de las declaraciones que hizo Rafecas en su momento sobre la posibilidad de que en caso de que se cambien las reglas de juego, en caso de que no se lo designe por los 2/3 del Senado, podría dar un paso al costado? ¿Le parece bien en ese sentido que se esté hablando o que haya algún tipo de proyecto para nombrar un procurador fuera de los términos actuales de la Constitución?
A mí me parece que yo, la verdad que sobre lo que dijo Rafecas, a quien conozco, respeto, me parece que está, si es su opinión, me parece fantástico que opine de esa manera, porque además es él que está en ese juego, para mí sería fácil opinar desde afuera. A mí lo que me parece que lo que necesitamos urgentemente en tribunales para empezar a hacer una reforma judicial desde adentro, que es la que hace falta hacer, es tener un procurador general de la Nación designado por el Congreso, pero no un Congreso que esté, no digo que no discuta, sí, que discutan, que cada cual presente su mirada, pero que el Congreso de manera regular, de acuerdo a los procedimientos constitucionales, nos diga a todos los argentinos a partir de tal día hay un procurador y esa persona va a tener la responsabilidad de conducir un cuerpo de fiscales, de empleados y funcionarios que tiene que tener como objetivo principal ser una suerte de rueda de auxilio que va a estar todo el tiempo tratando de resolver los problemas de los ciudadanos en materia de corrupción, de trata de personas, de tráfico de drogas, de lavado de dinero, digamos, todos temas que son muy, muy densos y que quien tiene que encararlos necesita tener la legitimidad que solo le puede asignar nuestra Constitución. Ahora, fiscal, una cosita más, nada más. Digo, quizás en algún momento incluso usted puede ser un buen candidato para la Procuración por su trayectoria. Quizás lo que le está pasando a Rafecas es decir, yo quiero ser nombrado con las de la ley, con la Constitución marcando los 2/3 del Senado. No quiero que me cambien las reglas de juego. ¿Es un poco lo que le puede estar pasando en ese sentido? Es probable porque Rafecas es un hombre... Rafecas, por empezar, tiene una condición que yo cuando ya el presidente lo nominó y me preguntaban, decía que tenía un requisito que me parece bueno, y que no siempre se habla de él, de ese requisito, que es una buena persona. Eso me parece decisivo, sobre todo porque en tribunales hacen falta muchas veces muchas más buenas personas. Hay muchas, pero hacen falta muchas buenas personas en los cargos más importantes. Eso me parece un dato alentador. Es una persona preparada, que conoce la Constitución, que conoce tribunales, que conoce el derecho. Entonces me parece que por ahí es lógico que esté pensando si va a ser procurador en cómo llega. La verdad que no lo hablé con él personalmente, pero me parece que es un razonamiento lógico y propio de una persona que conoce la institución, que hace muchos años que está en la justicia y que sabe el peso que tiene ser designado de la manera que contemplan las normas. Doctor Delgado, en los últimos años, ¿qué gestión estuvo menos atravesada por la política? ¿Qué gestión estuvo bajo las condiciones ideales que estamos hablando, ¿no? Que esté poco atravesada por la política, que tenga una llegada después de haber logrado un consenso amplio? ¿Lo hubo o todavía no lo hubo? Miren, yo en eso me obligan a ser autorreferente. Yo, la verdad que entré a tribunales cuando era muy joven, en 1991. Y desde ahí yo lo que he visto siempre es un proceso de degradación con diferentes niveles de intensidad en el que pasan cosas locas. Hay mucha gente buena en tribunales, mucha gente muy capaz, muy honesta, pero el sistema en su conjunto cada vez más se va alejando de la Constitución y va haciendo cosas que no debería hacer. Yo escribí un libro hace un par de meses que se llama República de la Impunidad y donde justamente trato de comprender por qué esto pasa. ¿Por qué tenemos un sistema judicial que además de hacer justicia hace otras cosas? ¿Qué cosas hace? Bueno, es muy cruel con los políticos cuando dejan el cargo, es muy condescendiente con los políticos cuando están en el cargo, tiene muchos problemas para designar jueces, para designar fiscales, hay mucho amiguismo, hay manoseo, es muy difícil para los que estudian y trabajan tener un puesto de jerarquía, digamos, y encima cada vez la justicia hace más cosas que no debería hacer. Y el proceso de crisis se va agudizando. A mí me parece que lamentablemente uno no puede escoger un momento. Yo humildemente lo que digo es que es una suerte de tobogán y me parece que hemos estado siempre un poco peor. Hay intensidades diferentes, hay problemas diferentes. En la época del menemismo, por ahí, el rasgo distintivo, los más numerosos se acuerdan, era que la justicia no investigaba. Después la justicia empezó a investigar y empezó a armar causas. Después empezó a alinearse con algunos sectores políticos o con algunos sectores de inteligencia. Pero lo importante, me parece, lo que hay que tener claro, es que siempre fuimos para peor. Y eso es lo que hay que trabajar. Me parece que ahí hay que hacer una profunda intervención. La última, la llegada de un procurador con consenso
¿le da poder para hacer todos esos cambios desde adentro o necesita algo más? Para mí, el procurador, los jueces de la Corte, los que ustedes quieran, necesita algo fundamental, que es la complicidad de toda la burocracia judicial. Complicidad en el buen sentido del término, para de verdad querer cambiar las cosas de adentro. Y eso me parece que requiere un requisito básico que, aunque parezca mentira, hoy no está. Requiere un sistema de premios y castigos. Castigar al que se porta mal y premiar al que se porta bien. Si ustedes no van a trabajar al diario todos los días, al tercer día probablemente tengan una sanción o pierdan el trabajo. Digamos, cosas como esas en tribunales están por hacerse. No hay todavía reglamentaciones claras y que tengan costos concretos. Me parece que hay que hacer reformas que por ahí no dan para la tapa del diario, no dan para grandes debates, que son pequeñas intervenciones, pero que en definitiva son tan viejas y tan obvias como premiar al bueno y castigar al malo. Claro. Doctor Federico Delgado, fiscal de la Nación, gracias. A ustedes, gracias por llamarme. Hasta luego, gracias por el contacto. Y está por verse todavía cómo va a terminar la historia de